Estamos aquí en la primera de las dos rondas de feedback para la mentoría de dibujo anatómico de Mentorías Noema, correspondiente a las sesiones que se hicieron el 7 de febrero. Hoy estamos en la revisión de trabajos y ejercicios relacionados con diseño de pies y manos y su integración dentro de estructuras corporales. Entonces lo primero que quiero hacer es darle un vistazo a los trabajos que se presentaron y después empezar a hacer unas revisiones específicas a nivel de estructura, proporciones y otros ajustes que se puedan hacer. Aquí tenemos de primero los ejercicios de Alejandro. Aquí tenemos un dibujo de cuerpo completo y aquí tenemos lo que llamaríamos thumbnails en diseño visual, miniaturas, en este caso diagnosticando diferentes partes o diferentes expresiones de manos y pies, más el trabajo, llamémoslo así como el trabajo final. ¿Listo? Permítame un segundo, vamos viendo. Ok, no, espérame, más bien yo voy a cerrar WhatsApp y si algo para que no nos distraiga eso, yo respondo por el celular si alguien tiene alguna inquietud de WhatsApp, porque si no van a estar sonando esas alarmas todo el tiempo. Entonces, o sea, primero unos comentarios muy generales y después sí empezamos a hacer ajustes específicos, ¿listo? Aquí hay unos avances muy llamativos. Yo creo que a veces el tema que yo percibo aquí es que la estructura interna se está entendiendo como si fuera una sola silueta, no como un ensamble de múltiples partes, y eso a veces puede limitar un poco la manera como tridimensionalizamos los movimientos, rotaciones y gestos más expresivos y más complejos. Entonces tener un par de formas y mecánicas que ayuden a sintetizar más antes de, por ejemplo, empezar a perfilar dedos, uñas, arrugas y demás, ayuda más con esa idea como de la plasticidad del cuerpo cuando consideramos la tercera dimensión. Algo de eso lo alcanzo a percibir aquí también. Hay un ejercicio de geometrización que me parece llamativo. A veces lo que empieza a funcionar no del todo bien es la proyección en escorzo de partes del cuerpo. Por ejemplo, lo que está pasando en el muslo izquierdo, lo que alcanza a pasar hasta cierto punto con los brazos. Me refiero solo a este segmento, al segmento que comprende entre el hombro y el codo. Están parcialmente girados, pero no creo que haya suficiente información para que sea totalmente elegible lo que está pasando con rotaciones. Entonces ahorita vamos a revisar un poquito de estructura y síntesis para entender mejor esas proyecciones hacia la profundidad del espacio. ¿Listo? Aquí tenemos el siguiente ejercicio que es de Camilo Bonilla. Estos ejercicios de manos creo que tienen un intento muy interesante de entender qué se está ensamblando cuando estamos articulando las manos y eso es un buen procedimiento a seguir. Creo que algo que le está faltando a esto, y lo vamos a revisar un poco más de cerca, es la proporción de los dedos. Miren, por ejemplo, esta mano acá, que igual con la mano siempre va a ocurrir que es tan versátil que realmente uno no se puede contentar con haber hecho una que haya quedado bien o 10 que hayan quedado bien, sino es como seguir adquiriendo confianza con una estructura altamente dinámica. Tenemos técnicamente 6 partes si consideramos la palma o el dorso más los 5 dedos, pero en realidad son potencialmente docenas de movimientos los que puede hacer la mano cuando consideramos cada parte individual por la cantidad de flexiones que puede haber ahí. Entonces constantemente va a ocurrir, es muy común en el proceso que uno diga, este dedo no quedó bien o este pulgar no quedó bien o en esta versión de la mano la última falange fue la que quedó desproporcionada. Entonces ahorita lo que quiero que revisemos es la proporción general de la mano, uno y dos, cómo podemos entender más rápidamente la síntesis de los dedos para que se lean bien como dedos adultos y que no haya posibilidad de confusión respecto al tipo de anatomía que se está describiendo. En este caso, así como súper resumido, los dedos en general están quedando más delgados de lo que deberían en casi todos los casos. Digo en casi todos porque cuando los dibujos donde la mano se está cerrando más, tienen dedos que se sienten un poco más proporcionados, pero cuando la mano se está extendiendo, ahí los dedos empiezan a tornarse más, ¿cómo se dice? Inciertos, tanto en extensión como en su grosor. ¿Listo? Aquí tenemos el trabajo de Sergio, que está aquí con nosotros. Ah, ya entró Sebastián. ¿Cómo está Sebastián? El, el asunto que yo veo aquí es que los dedos a veces se vuelven más redondos de lo que quisiéramos.
Los dedos no son solamente parejas de curvas y los vamos a expresar como formas. Y si lo son, son curvas que no son simétricas, o sea, no son solo curvas que se proyectan hacia afuera, sino a veces hay líneas que son más rectas, líneas que son un poco más llanas, líneas que se hunden, efectivamente curvas cóncavas y otras curvas son convexas. Y es el controlar eso un poco mejor ayuda a que la mano adquiera más verosimilitud. Creo que algo que puede beneficiar esta clase de ejercicios es que cuando se agrega el segundo nivel de información, ustedes pueden ver ahí que tenemos una estructura en verde y luego sobre la estructura en verde se está agregando un segundo nivel de línea, pero esa línea pareciera ser posiblemente rapidógrafo, y si no rapidógrafo pareciera tal vez bolígrafo de gel, no pareciera bolígrafo normal. Esas son herramientas que a veces, más allá de su dificultad de dibujo, como que lo ponen a uno más bien nervioso, y creo que eso no es accidental el ver una línea delgada de tinta permanente, completamente negra, donde uno no alcanza a percibir, eh, ¿cómo se dice?, matices, ni semitransparencias, ni nada de eso, contribuye a que baje la velocidad del dibujo y a que uno pierda algo de dinamismo, por lo menos al principio. Entonces podría ser una interacción entre verde azul, verde rojo, entre verde y verde oscuro, entre verde y lápiz grafito, lo que ayude a mantener la fluidez de los movimientos de la mano y el antebrazo al momento de pasar de una estructura interna a la versión, yo siempre digo entre comillas final, porque no es el dibujo como una ilustración y como una obra terminada, sino es más bien el segundo nivel de información, que después puede estar acompañado de texturas, sombreados o lo que sea que uno quiera hacer. Entonces hay herramientas que no es que no se deban usar, pero de pronto todavía no se les debe dar tanto peso, porque pueden o ralentizar el dibujo, o hacer que la línea tiemble, o simplemente no dan el mismo tipo de registro visual, que podría ser un poco más dinámico, como si lo es la línea de lápiz graso o lápiz grafito siempre va a tener una ventaja y es que uno puede como irla ensanchando, es como muy amable y muy flexible y lo opuesto a eso es la línea de rapidógrafo. Aquí seguimos con el trabajo de Oscar. Oscar todavía no ha entrado o tal vez no alcance a entrar hoy. Creo que hay un trabajo muy, muy esmerado aquí y se nota que hay un nivel de comprensión muy interesante de la anatomía. Como siempre, la mano está llena de pequeñas sutilezas. Creo que sería una buena idea complementar el trabajo de pequeños entramados, sobre todo en miniaturas. Acá no aplica tanto. Esto tiene una apariencia más como de un boceto más complejo y más completo. Pero aquí evidentemente tenemos miniaturas cuando pensamos dibujos a razón de 8 a 10 por página. Esos son thumbnails o miniaturas de diagnóstico. En esta clase de dibujos no recomendaría usar pequeños entramados porque no se va a sentir como si fuera un ejercicio de iluminación. Se siente como si fuera una especie de pequeño adorno o decoración. Y si eso se reemplaza o por un sombreado uniforme, que gradualmente mediante gradientes o nuevos tonos nos permita, por ejemplo, diferenciar, ustedes me están viendo a través de la webcam, diferenciar entre el plano interno y el plano externo de la mano, con un solo bloque de sombra para representar el bloque, o más bien el bloque de sombra que se acumula en las caras de la mano que apuntan hacia abajo. Eso puede funcionar muy bien y no se va a sentir ornamental, no se va a sentir como un complemento que no es que se vea mal, pero no hace parte realmente de un estudio, sino se siente casi como un pequeño ornamento que no está entorpeciendo demasiado, pero no está ayudando mucho. Eso ya como en términos de lo que representa la iluminación, nuevamente, es en superficies más grandes, donde esa clase de pequeños entramados van a tener una mejor lectura. Ya a nivel de estructuras, hay momentos donde el dorso o la palma de la mano se sienten que están más estrechos de lo que deberían estar, entonces la mano se empieza a desproporcionar un poco. Algunos dedos se sienten que son más anchos de lo que deberían ser, o sea, obviamente eso va a tener también variaciones según si estamos hablando de una mano femenina o masculina, una mano más delicada, una mano más tosca, una mano de mayor o de menor edad, pero en general los dedos tienden a adelgazarse a medida que vamos entre la segunda y tercera falange. Y ahí es donde uno a veces nota un robustecimiento que no necesariamente se le he justificado. ¿Listo? Con los pies, algo que veo aquí es que hay algunos momentos hacia el frente del pie donde empiezo a ver unas formas que se sienten un poco más duras de lo que deberían ser, como por ejemplo lo que está pasando aquí, donde se siente casi como si hubiera como una falange en la punta del pie, no en los dedos, sino como si la punta del pie fuera
un segmento completamente móvil. Y la parte que corresponde a los tarsos y metatarsos tiene un nivel de flexibilidad. Mientras estoy hablando, estoy tocándome mi pie derecho y lo estoy moviendo y solo como por ingenuamente recordarme que no solo hay movimiento en los dedos, pero igual ese movimiento no alcanza a ser tan prensil o tan amplio como para sugerir que aquí hay un segmento completamente separado. También el hecho de que el pulgar apunte en una dirección diferente que el resto del pie hace evidente que ahí hay algo como a nivel estructural que no funciona del todo. Entonces ahorita podemos ver cómo resumir un poquito más el diseño de los dedos del pie, que creo que eso le puede servir a todo el mundo. Aquí tenemos los ejercicios de Rafael. Aquí también, de la misma manera que ha pasado con un par de manos, y de manera similar a como pasa con muchos diseños de manos, hay un robustecimiento que se siente un tanto accidental en los dedos. Yo diría que aquí en particular los pulgares se sienten, uno, un poco más anchos de lo que deberían ser y un poco más rígidos de lo que deberían ser. Ustedes que me están viendo a través de la webcam, uno de los factores determinantes del pulgar es la manera como la última falange con frecuencia se lee como una proyección curva hacia afuera, le da al pulgar la apariencia de una curva que cambia radicalmente de dirección, mientras que los dedos tienden a leerse o rectos o como curvas que se proyectan hacia adentro. Entonces la estructura y ubicación del pulgar es determinante para la lectura de la mano como un diseño que se siente más preciso o no tan preciso. ¿Listo? Creo que también las formas a veces se vuelven un poco más redondas de lo que deberían ser. De vez en cuando podría haber algunos cambios de dirección, algunas formas un poquito más rectilíneas, pero eso ahorita son puras palabras. Prefiero dibujar encima de esto para explicar un poco mejor qué es lo que estoy intentando decir. Eh, También recomendaría, de manera un poco parecida a lo que mencioné en el contexto de los ejercicios de Oscar, en superficies relativamente grandes es fácil agregar entramados, bloques de sombra, gradientes o texturas desde frote de lápiz. Pero cuando estamos trabajando superficies relativamente pequeñas, eso no es que no se pueda hacer, pero a veces no se van a sentir como áreas de luz y sombra, sino se pueden empezar a sentir más como ejercicios de textura que o entorpecen o simplemente son como una energía extra que se está consumiendo. Yo de hecho recomendaría cuando estén haciendo rondas de ejercicios de partes del cuerpo, como por ejemplo estudiar piernas, estudiar brazos flexionados, manos en diferentes expresiones, creo que vale la pena tratar de llenar una hoja con tantos como puedan, con tantos como estén cómodos. No todo el mundo sabe miniaturizar dibujos, pero tratar de que esos dibujos estén lo más depurados que puedan estar, que no tengan elementos que pretendan leerse como iluminación, sino que se lean solo como ejercicios estructurales para tratar de concentrar toda la energía en la apariencia de esas líneas y entender qué es lo que está pasando adentro de esa parte del cuerpo que se está intentando dibujar. El impulso de sombrear es entendible, pero yo siento que hay más incertidumbre aquí y más certeza acá. Entonces, pues uno puede decir, ok, mudemos los trabajos de iluminación a ejercicios de media página, página completa, doble página, gran formato, etcétera, etcétera. Y lo demás lo restringimos más a ese análisis de forma y estructura interna. Y finalmente tenemos los ejercicios de Sergio, que está con nosotros aquí también. Me parece que esto está supremamente bien logrado, veo un trabajo muy disciplinado, se nota que no está nuevo en esto. Hay unos estudios, incluso cuando está diciendo de dónde está obteniendo el diseño de una mano, me parece que está muy bien logrado lo que está ocurriendo ahí y la diferencia entre la síntesis de una forma geométrica simple como un trapecio con tres dimensiones en lugar de dos y cómo a partir de ahí o sea, yo entiendo esta figura que está en el centro de la página como el bloque central de la mano según ese ángulo de inclinación. Me parece que está bastante bien. Se nota literalmente la construcción de las formas internas de los pies y eso también me parece que es llamativo. Como todo el mundo, incluyéndome, uno se puede descachar con un par de cositas, aunque aquí la verdad las percibidas fallas yo las veo mínimas. El ocasional pie, como por ejemplo este de aquí, como por encontrar algo que criticarle a esto, yo siento que este pie es más cortico de lo que debería ser. Y si es un ángulo, entonces según el ángulo o veríamos más del dorso del pie o de la planta del pie, pero de resto
Creo que son estudios muy disciplinados, muestran que entiende muy bien proporciones de figura humana. Entonces, cuando yo veo esta clase de ejercicios, la idea no es como decir, uy, entonces, ¿qué le encontramos que esté mal? O sea, yo veo ejercicios buenísimos trabajados con mucha paciencia. Se nota que esto no se hizo como en media hora, pues. No tienen un sabor afanoso tampoco, se nota que los hizo con bastante dedicación. No sé si llama su atención, si hace parte de sus aspiraciones profesionales o artísticas, pero creo que sería interesante empezar a estudiar de pronto otras morfologías, incluyendo morfologías de ficción. Estoy hablando partes de animales, partes de cuerpos más musculosos, más raquíticos, más demacrados, de mayor edad, con mayor nivel de obesidad. Solo como para ampliar el catálogo de formas que usted está claramente en capacidad de estudiar desde análisis de figura humana. Eso está buenísimo. Si realmente no tengo muy poco comentario así como de, uy, ¿qué le podemos cambiar a esto? No, me parece que está súper bien logrado y muestra ese alto nivel de esfuerzo bien concentrado. Súper, se ve súper bacano esto. Listo. Cuéntame si hay alguna pregunta antes de que empecemos a dibujar. Listo. Si algo, pónganme el emoji de pulgar arriba, porfa, solo para confirmar que todos estamos en el mismo renglón. Ujú. Listo. Entonces estamos, para confirmar, estamos con 5 personas. Listo. Vamos pues entonces a empezar. Creo que alcanzamos a tocar un poquito todos. Pero pues esta vez es que me ha pasado que a veces tiendo a extenderme más de la cuenta. Entonces vamos a mantenernos máximo en 70 minutos, ¿listo? O sea que nos quedaría todavía 55 minutos máximo para hacer lo que vamos a hacer a continuación y creo que es suficiente, ¿listo? Entonces empecemos por aquí, por acá y por acá, ¿listo? Voy a llevarme estos 3 ejercicios aquí al Photoshop. Entonces tengo este de Alejandro, el segundo. Espérenme un segundito, que es que aquí hay eso. Vamos a importar este. Vamos a importar el ejercicio de Camilo. Y vamos a importar los ejercicios de Sergio. Como este es de varias páginas, miremos dónde tenemos las páginas más significativas. Yo creo que podríamos importar la de manos y la de pies y ahorita pues nos ponemos a hablar un poco más de estructura eh, de estructura cuando se integra otras cosas, pero pues no voy a poner tanto énfasis en cuerpo entero porque de eso se trata lo que hacemos mañana y varios de ustedes van a asistir mañana también, o esa es la aspiración. Entonces voy a tomar este y voy a tomar este de aquí. Empecemos por acá. Todo esto son objetos inteligentes, así que se pueden controlar sin que se pixelen demasiado. Vamos a ver si el computador debería tener un rendimiento decente. Esperemos que sea así. Y esto es de Alejandro. Entonces, lo primero, cuando yo estaba hablando de estos ejercicios, lo que yo estaba mencionando es que creo que si bien se alcanza a notar que hay un boceto preliminar, ese boceto preliminar se percibe como si fuera una sola silueta. O tiene esa lectura, ¿listo? Porque pues esto por la forma como fue como escaneado, de pronto está ofuscando algunas líneas grises muy sutiles. En todo caso, el comentario no deja de tener uso práctico y lo que me refiero concretamente es a lo siguiente. Vamos a bajarle la opacidad a esto y vamos a revisar estructuralmente qué es lo que está pasando aquí. Entonces podemos partir de colores diferentes. Vamos a ver, creo que el pincel que tengo acá, sí, es normalito, aguanta, listo. Entonces, primero que todo, recapitulemos qué es lo que pasa con proporciones en la mano. Nosotros podemos partir de una forma ovalada o podríamos partir de una forma trapezoidal o de un híbrido entre una forma trapezoidal y una forma ovalada. Y lo que nosotros vamos a tener es una división aproximadamente en 2 mitades, donde una corresponde a carpos y metacarpos y la otra corresponde a los dedos. Y los dedos tienen esa proporción 3:2, 3 partes de aquí se transfieren acá, o más bien, no,
De la primera falange hacemos una división en tres partes y dos se transfieren a la falange del frente. Esa falange se vuelve a dividir en dos partes que se vuelven a transferir, de las cuales se vuelven a transferir al frente solo dos. Y esa nos puede dar la apariencia general de una mano que tiene una proporción coherente. El problema siempre va a ser que la mano rara vez está en una posición tan estática como para que nosotros podamos eh, ¿cómo se dice? Como ubicar la proporción exacta en todos los ángulos. Eso es pues un problema de una parte del cuerpo que es tan evidentemente flexible y versátil, pero a partir de esas bases de proporción es una buena idea para no perderse, sobre todo allí donde la mano empiece a verse accidentalmente distorsionada, esa puede ser como no es truco, sino pues es como un recordatorio de proporciones generales. Es cuando venimos acá, evidentemente tenemos poses distintas. Entonces, las que son más tranquilas van a ser las más fáciles de revisar y corregir. Entonces, no se trata solamente de que dibujemos las figuritas internas, porque es que así se va a ver más bonito todo. No, se trata de poder tener una mecánica económica que nos permita hacer el análisis de estas formas sin que tengamos necesidad de dibujar, ¿cómo se dice?, elementos idiosincráticos de la mano, como por ejemplo nudillos, uñas y demás, y que la proporción general de esa mano se preserve bien. Y de paso, añadémosle a esto algo de lo que he estado hablando cuando mencionábamos la importancia de no dotar de ornamentación a estos dibujos. Y nuevamente esto no es porque se va a ver bonito o porque se va a ver menos bonito cuando tenga sombras. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con, el, con la eficiencia y la precisión que puede tener un boceto de estos. Si nosotros vamos a estudiar qué está pasando con la iluminación de la mano, podemos optar por añadir un componente de iluminación desde otro material. Personalmente yo soy muy dado a trabajar con plumones, con marcadores, con tinta china, pero sin distinción de qué es lo que se trabaje, porque el lápiz también permite hacer esto. Si nosotros pensamos en la unificación de la sombra, no en segmentos separados, podemos estar razonando con un poco más de precisión qué es la mano o el antebrazo o el pie o lo que sea, como un volumen compuesto. O sea, esto si se piensa como una caja hecha de otras cajas o una caja a la que se le integran partes semicilíndricas, un análisis muy interesante y útil que se puede hacer es esto cómo interrumpe la luz. ¿Listo? Esa clase de estudio me parece que tiene una alta utilidad. ¿Listo? Algo que podría aparecer aquí con más frecuencia, creo que intenta aparecer por acá. Pero nuevamente, la lectura, al ser una forma relativamente bidimensional, no es del todo certera. Es el asunto de si queremos tridimensionalizar más las formas, tener una estructura interna va a ser más útil y más rápida y más efectiva y más precisa la lectura de esa estructura tridimensional. Entonces, si yo parto de una caja que no es enteramente rectilínea y a esa forma le empiezo a agregar las partes que se ensamblan para configurar la mano, sobre todo en escorzo, que pues ustedes saben que es siempre la representación más ¿cómo se dice?, más desafiante. Pues esto exige un poco más de paciencia. Para muchas personas es una forma muy aburrida de dibujar, pero es la manera como nosotros arrancamos a construir la tridimensionalidad de las partes del cuerpo o a entenderlas de una manera mucho más completa, ¿cierto? Entonces, esta es una clase de estudio que se aleja un poco de pronto de la pretensión de obra, de la belleza del dibujo, pero detenernos un momento a ver qué es lo que está pasando aquí cuando ocurre esto, en últimas puede tener un impacto muy positivo en la apariencia de manos, pies y demás. Espérame que estoy viendo una cosa
Otra razón por la que no me convence tanto este Zoom. Yo ya he dado reuniones de Zoom antes, no sabía que habían limitado tanto el tiempo. Me está diciendo que en 10 minutos nos va a sacar de esta reunión, lo que es una completa tontería. Entonces les voy a proponer una cosa. Cuando esté a punto de terminar esto, les voy a pasar un link a Meet y ustedes saltan eso de una vez y yo paro la grabación un minutico para que la grabación sea, ¿cómo se dice? Sea bien fluida. ¿Listo? No quiero que estemos como metiéndonos múltiples veces a Zoom, sino más bien de una vez, como Meet da un límite de una hora, entonces pues ahí alcanzamos a terminar la reunión, ¿vale? Alejandro, cuénteme cómo vamos aquí, por favor. Cuéntame si me está entendiendo, cuéntame si hay alguna pregunta. Ujú. Ok, listo. Entonces, detengámonos ahí porque todo el mundo en algún momento se equivoca con eso, incluyéndome. O sea, que uno saque de golpe la mano y siempre salga bien, yo creo que es una evidencia de ya Achievement Unlocked, eres un anatomista experto. Entonces, aquí creo que los pulgares en general están bien y estos tienden a leerse más blanditos de lo que deberían ser, pero igual como no me interesa que se vaya a entender o a malinterpretar que estoy como criticando ambiguamente las cosas, déjenme explicar qué es lo que estoy tratando de decir con los comentarios que acabo de hacer. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo acá, en general, pero particularmente con los pulgares, nosotros podemos ver que con una línea un poco más fluida, que sea más tranquila, que no dependa de solo mandar un trazo recto o curvo suave que quede exacto, sino, miren, este pincel digital se puede sentir como que emula un lápiz de color o un pincel suave. Nos permite cargar poco a poco de información. Eso para mecánicas de bocetación me parece que es más recomendable. Como por ejemplo cuando en la sesión mencionábamos que no siempre es cómodo trabajar en tinta, es desafiante, es interesante, pero no siempre es grato y no siempre es tan útil. Entonces, el tener una línea que nos permita esa mayor fluidez que es más evocativa del lápiz, me parece muy acertada para poder revisar forma a forma, pedazo a pedazo, segmento a segmento, qué es lo que está ocurriendo aquí, qué se está ensamblando con qué se combina con qué y de qué manera en una expresión más sutil o más exagerada, hay cambios de dirección. Por ejemplo, acá esta mano tiene una apariencia sutil que creo que no se está captando completamente como se quiere captar. Se entiende en general qué es lo que se pretende hacer, pero digamos, ustedes que me están viendo en la webcam, como que no queda tan claro que es una transición suave entre tres dedos que están cubriendo parcialmente al índice. Entonces ahí es donde un análisis estructural puede ayudar a que esto se lea mejor. Entonces aquí tenemos uno, no, yo aquí estoy agregando algo que no corresponde. Este es un dedo, este es otro, entonces pues ya dejemos que venga por aquí. Que hay como hay una falange que yo sentiría que está ahí como medio desfasada. Y aquí podemos hacer que el índice, puede ser que también tenga una ligera rotación y flexión. Esto, que no vaya a haber confusión con las líneas, que no parezca que hay unos dedos que están más al frente y otros que están más atrás. ¿Listo? Pero lo que Alejandro está preguntando específicamente, ¿qué pasa con el pulgar? Nosotros habíamos dicho que el pulgar tiene la particularidad de no seguir el mismo ritmo a nivel de formas que tienen los otros dedos. Mientras que los dedos entre el índice y el meñique se pueden leer como formas que gradualmente van perdiendo grosor. Técnicamente no son trapecios, sino es desde una óptica de síntesis visual que uno los convierte en trapecios. Pero uno puede interpretarlos como formas rectilíneas desde que no sean puramente rectangulares y por lo menos habrá algo de verosimilitud en ese diseño del dedo. Y estamos hablando de un segmento, dos segmentos, tres segmentos
que siguen una progresión regular desde grande hasta pequeño. Eso es relativamente fácil de entender y es fácil de captar, sobre todo cuando estamos haciendo un dibujo altamente sintético, como el de esta mano medio afanosa que estoy haciendo yo acá. Pero el pulgar no se va a poder entender así, no se va a poder entender como grande, mediano y pequeño. Esa mano siempre se va a leer cuando esté ocurriendo eso, ni siquiera como una mano de cartoon, sino como una mano que está incompleta y no bien entendida. Entonces aquí vamos a hablar de un segmento grande, aquí vamos a hablar de un segmento pequeño que se empieza a encorvar o hacia afuera o hacia adentro. Y el tercero se puede entender como la combinación de una curva llana, casi una línea recta, y una línea que se vuelve más pronunciada en lo correspondiente al pulgar, no al pulgar, sino a la huella dactilar. Esa va a ser la forma como recomiendo que se entienda mejor esto. Esta manito no es la más afortunada. Hagamos un par más. Entonces, bloque 1, bloque 2, bloque 3 y 4, bloque 5 y 6. Pero aquí ya estoy resumiendo 3 dedos. Aquí tengo el resumen de un dedo entendido como 2 segmentos en lugar de 3. La razón por la que lo estoy haciendo así es para recordarles que cuando están dibujando una mano muy rápido o muy pequeño, muy pequeña, es recomendable que los dedos, no en los pulgares, sino los dedos, se entiendan como solo 2 secciones. Esa es una forma como, por ejemplo, en los dibujos de gesto podemos añadir manos. Pero fíjese, Alejandro y los demás asistentes y los que están viendo esto en diferido, como el pulgar tiene información extra. O sea, aquí estamos hablando de solamente un segmento, aquí estamos hablando de 2, aquí estamos hablando de 2, pero aquí estamos hablando de 3 y más, y además de eso, no solo estamos hablando de esto, sino estamos hablando de la interacción entre curvas. El pulgar siempre va a tener un mayor nivel de complejidad. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente. En el minutico que nos queda, antes de que Zoom se ponga travieso, vamos a hacer un pequeño análisis estructural aquí de lo que está ocurriendo. Y si yo me miro mi mano, que siempre es recomendable hacer eso para entender lo que está pasando ahí, cuando uno mira esta área dura que se percibe en el pulgar, efectivamente el dorso del pulgar, uno se da cuenta que aquí no se trata solamente de que la línea sea más bonita y tal, porque fíjense que no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de cambiar ligeramente la dirección de las curvas para que algunas sean cóncavas y otras sean convexas. Cóncavas se proyectan hacia adentro, convexas se proyectan hacia afuera. Y eso ayuda a darle una lectura más verosímil y creíble a ese pulgar. ¿Listo? Vamos a cambiar a Meet. Entonces, veámonos dentro de un minutico y retomamos. ¿Listo? Seguimos, listo. Entonces, ese tema del pulgar, que aquí, además, ahora que lo veo más de cerca, este pulgar es más ancho que esos dedos y ese siempre va a ser esa dificultad, ¿no? De quién es la mano, mi mano es un prototipo, a quién le pertenece, esa siempre es una buena reflexión que hacer. Pero entonces volvamos un par de pasitos atrás. Aquí hay unas poses que son súper llamativas para la mano, pero hay un momento en el que uno dice, ok, hay una estructura interna, esa estructura se alcanza a entender, las líneas negras creo que están interrumpiendo más de la cuenta, entonces, ¿qué tal si solo nos quedamos un rato revisando esto qué es? Solo un momento, estamos hablando de un par de minutos nomás. Estamos hablando inicialmente de la versión más abstracta de esto, la versión llamémoslo así, irreal, serían formas cilíndricas. No son en realidad cilindros. El cilindro es la representación más, ni siquiera idealizada, más simplificada de cada una de estas formas. Y después nos damos cuenta que en realidad son formas semicilíndricas que tienen distorsiones asimétricas en su forma y en su estructura. O sea, que nosotros podríamos decir, por ejemplo, con un color más oscuro, nosotros podemos decir, creemos una nueva proyección semicilíndrica donde esta silueta se va a conectar con esta de aquí.
de tal manera que aquí haya una curva suave, pero aquí haya una curva más aguda y un poco más pronunciada. Eso ya puede ayudar a la concepción tridimensional de esto. Yo insisto mucho en esa parte. Yo les he explicado, yo vengo de, no de bellas artes, sino de artes aplicadas. Mi óptica y como discurso de diseño, yo lo entiendo desde diseño de formas, desde síntesis visual y desde estructuras, lo que no es que sea una panacea, sino que son perspectivas distintas. Y creo que a veces esta es la parte aburrida que no todo el mundo se anima a hacer, el estudio geométrico tridimensional, primero abstracto, después un poquito más concreto de las formas. Ese análisis ayuda mucho a entender mejor qué es lo que está ocurriendo acá. Y evidentemente los dedos no son trapecios, uno no puede decir hay una falange y hay otra falange y hay otra falange. Estas son representaciones idealizadas y altamente sintéticas. Eventualmente uno tiene que empezar no a dibujar nudillos y otros detalles con un alto nivel de complejidad, pero sí empezar a representar la, la forma más exacta de las cosas, y eso está perfectamente bien, pero ir desde esa alta estructuración, sobre todo para los que estén empezando, ¿sí? Porque cuando ya tienen suficiente cancha, pues listo, el estar haciendo las cajitas, prismas, cubitos, cilindros y demás, de pronto ya lo sienten como superfluo, lo pueden percibir como un ejercicio de pronto innecesariamente dispendioso, pero justo al principio, la concepción en 2D y en 3D de esas estructuras, lo digo por testimonio personal, me ayudó mucho a entender no solamente cómo se hace una mano, sino que uno puede desde la imaginación, dentro de ciertos límites, por supuesto, eh, concebir estas cosas. Siempre van a quedar mejor viendo referencias, pero uno puede con mucha economía plantear estructuras con mucha más facilidad que un dibujo completamente realista. Y en últimas, esto no es una invitación a hacer cartoons ni nada de eso, sino es más una forma como uno le agrega un par de pasos preliminares al realismo. ¿Listo? Esa sería como la gran conclusión que yo puedo compartir sobre las tres entregas de las que hemos estado conversando. Eh, la última reflexión que yo haría en esta parte es que ante la duda, geometrizar no es una mala idea. Geometrizar no necesariamente significa usar líneas rectas. Uno podría decir, como por ejemplo Alejandro hizo con su dibujo de página completa, geometrizar puede significar emplear líneas rectas o curvas suaves para que se entienda mejor la síntesis de las cosas. Eh, Creo que siempre va a ser más recomendable usar formas un poco más geométricas que usar formas que se sientan accidentalmente, yo sigo insistiendo en esa palabra, como blandas, como que, y ya como para que no vaya a haber confusión, porque además no se trata de decir, es que este dibujo quedó feo o algo así, no es eso, sino es cuando uno habla de un dibujo que se siente un poco blando, es que su estructura interna, aun cuando se está intentando declarar, no se entiende del todo bien. Entonces, como si por dentro no se estuviera entendiendo el tipo de masas rígidas que están combinándose para darle forma, estabilidad y pose en este caso a las manos. ¿Listo? Con el tema de los pies, algo importante para que no lo pasemos por alto, que lo mismo, estamos hablando de estos, pero estamos hablando también de los de Alejandro, y creo que usted mismo es consciente, Alejandro, que los pies están un poco modestos a nivel de su pose, como que, listo, son rotaciones simples y eso está bien, pero pues poco a poco le podemos ir dando a esto más expresión. Entonces, podemos, así como encontramos un resumen de la mano y decimos, por lo menos desde este discurso de diseño, la versión más básica y humilde de la mano sería 1, 2, 3, 4. No es que así se hace la mano, sino es la forma más elemental como yo puedo resumir toda esa complejidad en un mínimo de 4 formas. Esta se va a tener que convertir en entre 3 y 6 formas cuando queramos individualizar los dedos, lo mismo acá, etcétera, etcétera. Pero es una mecánica que nos permite resumir rapidísimo esto.
Con los pies pasa algo similar. Con los pies tendríamos uno, bajémosle un poquito más la opacidad acá. Con los pies tendríamos uno, dos y tres. Y esta forma de aquí, si se entiende como una curva convexa, acuérdense, convexas hacia afuera, cóncavas hacia adentro. Entonces, si esta parte que corresponde a tarsos, metatarsos, cuneiformes y los otros huesos que están en la parte de aquí, si se entiende como una pequeña curva cóncava que luego se vuelve convexa, ahí entendemos un poco mejor cómo resumir la forma del pie. Entonces podríamos decir 1, 2, 3, y creo que acá esto siempre ayuda para entender de qué manera va a girar y a apoyarse el pie. Esa sería como no fórmula, sino como la propuesta de síntesis que le podemos dar. Entonces ahí es donde cuando empezamos a posar el pie podemos tomar en cuenta ese inventario también de formas reducidas y podemos decir, por ejemplo, vamos a dibujar más despacio, con un poquito más de paciencia. 1. Creo que antes de ir a 2 sería mejor tener una curva que nos permita establecer ese pie para dónde va y ahí sí producir la forma que corresponde a la planta o al dorso del pie según el ángulo en el que lo estemos viendo. De esta tercera parte con frecuencia se va a ver muy poquito. Y nuevamente el talón, no el talón es esto, el tobillo, como es una de esas proyecciones que virtualmente todo ser humano tiene. Creo que tiene que ser una persona que tenga un caso de obesidad como muy, muy, muy fuerte para que no se le alcancen a ver las dos o al menos una de las cabezas del el tobillo como proyecciones externas. Entonces, por eso podemos decir 1, 2, 3 y 4. Con ese pequeño inventario eh, podemos hacer construcciones más económicas. Fíjense que yo no estoy hablando de que el dibujo quede más bonito, sino es una concepción de estructura que nos ayuda a entender esto relativamente rápido, no porque dibujemos rápido, sino porque dibujamos con paciencia, pero con muy poquitas líneas. Y dependiendo del lenguaje que le queramos dar al pie o de la pose que hayamos encontrado en nuestras referencias, entonces podemos seguir manteniendo ese pequeño inventario de formas, articularlas, combinarlas, modificarlas desde la imaginación, analizar referentes, distorsionar referentes. ¿Listo? Y vamos buscando que ese pie tenga ese nivel extra de expresión. Porque es como les mencionaba, el asunto con un cuerpo humano, esto va a ser súper, súper spoiler de lo que hacemos mañana. Nosotros podemos arrancar desde aquí. Y uno con frecuencia se puede defender diciendo, pues bueno, un cuerpo erguido, pero no está completamente rígido. Y esto es casi como la evolución del palito bolita, ¿no? No es el palito bolita convencional, no es esto, sino es la versión dinámica de eso. Y con frecuencia uno puede decir, pues el torso, las piernas se pueden conseguir de manera vertical, porque virtualmente todas las poses sociales en espacios públicos, el cuerpo humano se entiende como una estructura erguida vertical. Listo, bacano. Pero las manos y los pies están virtualmente en permanente rotación y expresión corporal, pues entonces pues hay que darle más flexibilidad a esas formas. ¿Sí? Mi recomendación sería, digamos, como ¿qué podemos hacer con estos pies como para endulzar más esa práctica? Primero, tratar de evitar todo lo que se pueda sentir como pequeñas protuberancias que son propias de la concepción más realista del dibujo cuando está un poco más completo, o sea, que uno diga, no voy a pensar en trapecio, sino voy a pensar en cómo las diferentes masas rígidas y blandas del cuerpo y de sus partes se están proyectando hacia afuera, etcétera. Todo eso se entiende. Pero antes de todo esto, no en lugar de, sino antes de todo esto, nosotros podemos otra vez ir a ese mini inventario y solo buscar, por ejemplo, ¿qué tal si este pie no está apuntando en una dirección
perpendicular al suelo, sino está en algún nivel parcial de rotación. Eso que me parece que enriquece el lenguaje corporal, eh, ya que los pies y las manos le aportan tanto a ese componente. ¿Sí? La idea de que los dedos estén apoyados sobre superficies, eh, pensamos por ejemplo en baile, en artes marciales, en caminar, en correr, eh, la idea de que los pies soportan el cuerpo y que concebir la flexión de los pies ayuda en esa concepción de cómo soportan ese peso, ¿no? O sea, cuando estamos pensando ya no solamente en una dirección, sino en cambios direccionales. Sí, esa me parece que es como la reflexión principal de esto. ¿Sí? Dibujar el pie estático está bien y dibujar la mano estática está bien. Sí, ahí estamos empezando, pero creo que podríamos como no esperarnos a que la mano esté perfecta para empezar a darle mucho más nivel de rotación e inclinación. Esa es como mi conclusión frente a lo que está pasando en general como con esta práctica. ¿Listo? Entonces, de estos ejercicios, con nosotros están ¿quiénes? Para tomarles preguntas de una vez. Está Camilo, está Alejandro y Oscar no, ya confirmó que él no alcanzaba a entrar. Cuéntenme preguntas antes de que sigamos con última parte, por favor. Ok. Camilo, ¿algo que le podamos resolver? Se oye ruido, Camilo. Revise su micrófono, por favor. Sonaba solo no sé si lo oyeron, sonaba solo un pitido. Den una miradita a su micrófono y si quiere por chat puede hacer comentarios y preguntas. Estoy aquí atento por si alguien escribe algo. Andrea, dale, dale. No, fresca. Ujú. Sí, total. Ujú. Sí. Ok. Hubiera sido chévere verlos, pero igual sí, miren, sin distinción de cuál sea su finalidad con el dibujo de figura, generalmente es desde la cintura para abajo donde uno sufre más. Y creo que es por lo que Andrea acaba de decir, uno no suele ver esas partes del cuerpo descubiertas. Entonces, ahí, cuál es el asunto? Yo, por ejemplo, que doy clases en programas de ilustración, me topo con frecuencia, espero mañana que tengo que revisar unas entregas, que más de una persona me llegue con esta concepción de pies. O de pronto, si se están sintiendo audaces, entonces no lo hacen así, no hacen los pies de pingüinito, sino hacen uno al lado y el otro de frente, o hacen uno que mira hacia el lado y el otro está mirando hacia abajo. Y yo siento que en los tres casos, sí, es por una falta de familiaridad, pero igual cómo se resuelve eso, y suena súper como, ajá, le tengo el quitamanchas universal, pero yo siento que de verdad el análisis de estructuras es la clave para todas estas cosas. Pero el análisis de estructuras que también es una progresión desde la concepción de dos a tres dimensiones. Entonces, si recapitulamos qué es el pie desde esta óptica, donde identificamos como cuatro grandes zonas que resumen huesos cubiertos de tejidos, donde hay tendones, músculos y todo lo demás. Entonces, nosotros en la concepción más inofensiva del pie, vamos a tener aquí un ligero o no tan ligero arco. Vamos a tener acá entonces una parte, vamos a tener aquí otra, y vamos a tener aquí los dedos y aquí tenemos los tobillos y el origen de la pantorrilla. Listo. Pero virtualmente nunca vamos a ver el pie de esta manera. Ustedes que están
en una alta posibilidad de estar viendo en algún momento una persona desnuda que tenga los pies descubiertos, no lo van a ver de esta manera. ¿Cómo vamos a ver los pies generalmente? En picado. O sea, que los pies no van a aparecer así, sino que los pies van a aparecer así, como una cajita que estamos viendo desde arriba hacia abajo. Pero igual esto como una idealización en 2D ayuda harto, pero rara vez lo vamos a ver de esa manera, sino lo vamos a ver es en rotaciones parciales. Entonces probemos qué pasa con rotaciones parciales. Si por ejemplo, déjenme reorganizo esto aquí y de paso vamos dejando un archivo como más depurado que igual les podemos compartir. Vamos a pensar en una rotación parcial, primero que todo. Y en esa rotación parcial yo puedo otra vez organizar mi inventario de partes. Entonces aquí pongamos como quinta el origen de la pantorrilla, porque de hecho me parece una buena idea. Es como cuando uno dibuja cabezas, que una recomendación que me parece muy positiva que he oído de varias personas y yo la doy también es no solo dibuje una cabeza, dibuje la cabeza y si puede el cuello, la clavícula, los trapecios, los hombros, como estudie todo el tiempo cómo se ensambla el cuerpo. Tener la pantorrilla ayuda también a entender un poquito esa parte. Entonces listo. Nosotros podríamos empezar aquí con un trapecio que comunique la idea de este pie en una, ¿cómo se dice? Una rotación tridimensional. Y en esa rotación tridimensional, entonces, este, este pilar, que es el talón, que se entiende como si fuera un trapecio de base ancha, pero achatado, esto que voy a decir a continuación no es como anatómicamente exacto. Decir que en toda rotación se va a ver exactamente igual no sería correcto, pero desde síntesis visual podríamos decir que esta primera parte, cuando rota, se ve más bien parecida. Cuando rota sobre el eje Y, o sea, cuando rota solo alrededor, cuando ya rota en el eje X y Z, sí va a cambiar. Después, ¿qué podríamos agregar nosotros? Agreguemos primero líneas y después completamos estructuras. ¿Qué línea es importante tener en cuenta acá? Esta está aquí un poquito exagerada, pero esta línea de acá, la que corresponde al arco. Y ahí vamos ensamblando este segmento y nuevamente lo concebimos como una curva ligeramente llana, que se entienda como una curva eh, convexa que después se convierte en una ligera concavidad a medida que se va comprimiendo ese segmento del pie en los huesos metatarsos. Y luego sacamos de acá, podría ser una cajita, pero resulta más útil dibujar el dedo, los dedos de los pies. Y recuerden que los dedos de los pies también se pueden sintetizar, los podemos entender como una, dos y tres direcciones, de hecho de manera regular. O sea, podemos decir el dedo gordo y el resto de los dedos siguiendo el mismo tipo de patrón, pero donde el dedo gordo es más determinante. Eso suena súper obvio, pero en algún momento a todos nos ha pasado y nos pasará otra vez que alguno de los dedos quede ¿cómo se dice?, desfasado, que se sienta que no está correctamente proporcionado. Y otra vez tenemos el tobillo como una indicación muy potente de cambio de dirección, posibilidad de rotación, un cambio de rigidez en tejido y listo. Entonces ahí tenemos una concepción tridimensional del pie para empezar. Pero la pregunta específica es, ¿qué pasa con el pie? Estas curvas están más pronunciadas de lo que deberían ser. Déjenme le hago aquí un pequeño remiendo a esto. La pregunta es, ¿qué pasa con el pie cuando está de frente? Y ahí podemos trabajar esto también en tres dimensiones, pero realmente puede empezar como una concepción bidimensional. Miremos qué silueta es cada cosa. Trapecio de base ancha achatado. Una forma que en realidad se podría leer como dos trapecios. Uno puede hacer el resumen más exagerado, ya casi grosero del pie, si uno hace esto, pero no es que no sea correcto, sino ya es demasiado simplón. Y los pies realmente no son planos. Entonces uno podría decir, listo, tengo un trapecio de base angosta achatado, de base ancha, discúlpenme, achatado, y aquí lo que tengo es una forma que efectivamente son uno y dos trapecios. Y luego tengo una pequeña cajita que también se puede leer como una nueva forma trapezoidal. Y esto se puede interpretar como un óvalo y esto es como otro trapecio. Listo. Entonces, entendiendo eso, yo puedo decir, listo, cuando el pie está concebido de frente, aquí tengo esta forma
que es el soporte, pero en el que en este momento es la menos predominante porque es la que va a quedar cubierta por otras formas. Después puedo crear la simulación tridimensional del dorso del pie. Imagino que no se dice así, pero en ese momento no se me ocurre otra palabra para describirlo. Y agrego por lo menos dos cajitas, yo diría dos en lugar de una, para poder diferenciar entre el dedo gordo y el resto de los dedos del pie. ¿Listo? Esta es como una forma altamente simplificada que podemos usar para dibujar un pie, pero de hecho hay una que es todavía más simplificada. ¿Listo? Que se va a parecer mucho. Como un montón de cosas que, por lo menos a mí me pasa mucho eso de profesor, que hay algunas cosas que yo digo que suenan un poco bobas, pero no las estoy diciendo ni por molestar ni por hacerme el chistoso, sino porque es como yo entiendo las cosas. Tú me preguntaste por un hack y sí, generalmente hay hacks para las cosas, como truquitos pues, y el que he entendido yo es una forma todavía más depurada de esta, que parece la cabeza de un patico. Mira lo que pasa acá. Tengo esta forma y a esta forma de acá le sale el piquito del pato. ¿Sí la ven? Ese es el hack. Es el hack que yo entiendo más. Pero entonces aquí yo haría la siguiente aclaración, porque acá tenemos un dato que aquí no hay. Y es que estamos diciendo, este objeto, vamos a cambiar aquí de color, vamos a ponerle a esto oscurecer, vamos a usar como si tuviéramos un resaltador. Aquí vamos a entender un plano lateral. Se comprime, pero sigue existiendo el plano lateral. Aquí también hay un plano lateral. Aquí evidentemente hay un plano lateral y lo mismo acá. Si nos quedamos solo con la cabeza del patico, entonces podemos malinterpretar, ok, entonces esto se comprime completamente, que es como el equivalente de algo que le pasa mucho a la gente que no sabe mucho de síntesis visual y cuando va a hacer un dibujo de gesto, entonces hace esto. Tiene por aquí el torso, tiene por acá la pelvis y hasta ahí va más o menos bien y de repente llega a las piernas y hace esto y hace esto y hace esto. Y uno dice, un momentico, las coyunturas no son compresiones totales, son compresiones parciales donde pasamos de zonas relativamente abultadas de musculatura a zonas donde lo que prima es generalmente cartílago y cabezas de huesos. Se comprime, pero no se comprime del todo. Entonces, ¿qué es lo que diría yo con esto? Que la cabeza del patico sirve como un truco para ubicar la rotación del pie. O sea, tú puedes hacer un ejercicio como este. Tengo aquí una forma, tengo aquí otra, tengo aquí otra. Y a esta le voy a dar una rotación parcial hacia la derecha, que para nosotros queda a la izquierda. Aquí voy a poner esta forma mirando de frente. Y aquí voy a poner un mayor nivel de rotación parcial hacia la izquierda, que es nuestra derecha. O sea, la razón por la que digo eso es, si estos fueran nuestros pies, los lados estarían invertidos. Mi recomendación sería que esto lo usáramos como una estructura interna para rápidamente medir las masas y determinar su nivel de rotación, pero no entremos a reteñirlas, sino entremos a complementar su concepción tridimensional. Entonces, la cabeza de pato, que sí suena retonto ahora que me oigo decir eso en voz alta, esa cabeza de patico lo que ayudaría es casi como para hacer el preboceto del boceto del pie. ¿Listo? Entonces, otra cosa que, por ejemplo, la cabeza de patico, si solo la reteñimos, no nos va a dar. Y es la manera como hay un ritmo de curva convexa, cóncava, convexa, cóncava, convexa, a medida que el pie rota. ¿Listo? ¿Por qué? Esta curva convexa es una masa muscular y ósea que se proyecta hacia los lados, sobre todo hacia afuera, desde el origen del pie gordo o el pulgar, como sea que lo quieran llamar, del pie. Y es lo que le da un poquito más de verosimilitud. Entonces, míralo como un hack, pero es un hack para hacer el preboceto del pie. Uh -huh. No, no, dale. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
Ok, ok, de pronto ahí algo que podría servir sería solo trabajar a partir de referencias fotográficas. Podría ser. Solo trabajar a partir de referencias fotográficas para que puedas, eh, ya sé, de pronto calcar es un ejercicio pues que no siempre es grato. No estoy hablando ahorita de copyright ni cosas de esas, que pues ya a nivel de ilustración no se debe hacer. Lo que estoy tratando de decir es, si nosotros tenemos una fotografía y le calcamos encima, puede ser que aprendamos algo si lo que estamos haciendo es un análisis estructural. Si nosotros estamos viendo una referencia y tratamos de emular la referencia, pero desde observación, eso puede ser mucho más útil. Y de hecho, para que esto nos venga a cháchara, literalmente eso es lo que voy a hacer. Voy a abrir una ventana de navegador, voy a escribir front view fit. Voy a tomar una foto, me lo voy a traer acá. Y en lugar de calcar, voy a utilizar esa referencia para hacer un análisis. Entonces, aquí ya la tengo, de pronto voy a hacer una imagen como tantas de las que comparte ahorita Google, que son muy chiquitas, efectivamente lo es. Entonces vamos a usar esto como un punto de partida. Listo. Y bueno, ahí también vale la pena hacer la aclaración. Estos son pies que apuntan al frente, pero es muy infrecuente que los pies, si los estamos viendo desde arriba, estén haciendo esto como en una dirección paralela. Es más normal que los pies tengan algún nivel de inclinación que efectivamente crea líneas convergentes. Pero en cualquier caso, nosotros podemos utilizar la referencia fotográfica para, por ejemplo, obtener más nivel de precisión. Por ejemplo, miren lo que está pasando con los tobillos. Los tobillos en la cara interna y la cara externa no están ubicados sobre una línea a 0 grados, sino es una ligera inclinación. Eh, la proyección frontal la vamos obteniendo, se comprime más hacia afuera. Sacamos el trapecio de base ancha, pero en últimas solamente vamos a ver un pedazo muy modesto de ese trapecio, pero mira, Andrea, lo que mencionábamos hace un momento, la forma como o sea, hay una curva que se proyecta hacia afuera, hay una curva que se proyecta hacia adentro, hay otra curva que se proyecta hacia afuera. Eso es crucial para que el pie tenga verosimilitud. Y curiosamente es algo que también aplica cuando estamos dibujando calzado. Cuando estamos dibujando un pie que ya está cubierto, los diseños de zapatos en casi todos los casos están respetando esas curvaturas, pues por lo de la horma del pie y todo lo demás. Entonces eso ayuda también a que esa concepción del pie no se vaya a volver, como tú lo dices, como algo así o sea, listo, feo es una palabra relativa, pero yo entiendo que significa que uno dibuje algo que no parezca un pie humano. Eso es de lo más normal. El pie es un dolor de cabeza, así como también lo es la mano, así como también lo es el retrato. El asunto, y yo sé que suena así como medio cariñosito, pero en realidad con una mecánica efectiva, y yo creo que el análisis estructural lo es, hay que practicar hasta que adquiramos más familiaridad. Esa sería para mí la solución de esto. Vale, ¿quién más tiene preguntas? Veamos cómo está el tiempo. En el OBS me está registrando 1 hora y 3. Démosle máximo 10 minutos. Resolvamos alguna duda que haya pendiente. Déjenme, vuelvo a mirar esto acá. Ah, ok, listo. Mientras van pensando preguntas, voy a aprovechar para hablar un poco más del ensamble del cuerpo y extender. No quiero alcanzar a tocar gesto entero porque mañana se trata de eso. Gesto y estructura de cuerpo entero. Entonces, pues aprovechemos más la especificidad de partes más reducidas. Este es el de Rafael. Rafael me avisó que no pudo venir, se excusa, porque él se animó, según me contó por interno, ojalá pues no se moleste, no estoy revelando nada indiscreto, pero él me dijo que se animó por haber asistido a las sesiones a meterse a un curso de pintura, pero empezó esta noche, entonces por eso no pudo venir. Era como, bueno, severo, bacano que le quiera dar más fuerte a eso, incluyendo a expandir su formación. Entonces vamos a crear aquí una capa nueva y vamos a analizar lo que está pasando acá. Entonces primero vamos al preboceto del boceto. Si ustedes recién están empezando, una recomendación que nos da el maestro Michael Hampton es que vayan progresivamente ajustando las proporciones. Él no está hablando de cómo dibujar un pie quietico, él está hablando específicamente de lo que está pasando acá, de gestos, de movimientos, de rotaciones, de expresión corporal. Él lo que dice es poco a poco uno va interiorizando la proporción, pero
lo importante es que la expresión sea concreta, que no se lea como estático, que no se lea aburrido y que no se lea como un movimiento ambiguo, sino que básicamente la exageración cuenta más. Y poco a poco uno va por decirlo así, como esculpiendo la proporción a nivel de precisión. Y ustedes se pueden dar cuenta, yo no estoy persiguiendo pequeñas protuberancias, no estoy persiguiendo pequeñas curvas, yo quiero ir rápido, no porque esté dibujando de afán, sino porque mi dibujo busca ser muy económico. Entonces quiero, mediante esa brevedad y mediante esa economía, quiero ir lo más cercanamente que pueda a la estructura interna de las cosas. ¿Listo? Entonces, esta pantorrilla, yo no creo que se lea mal. No estoy seguro que corresponda a la pantorrilla que la acompaña. Sí, o sea, la tensión y el contraste entre masas musculares acá, me parece que aquí nos está diciendo un cuerpo y acá nos está diciendo otro. Pero más allá de eso, es solo el asunto de cómo nuestros análisis estructurales se benefician mucho de esa sencillez. No es dibujar de afán, dibujen con toda la paciencia que quieran, demórense lo que necesiten demorarse. Eso sí les recomiendo, no borren. No hay ninguna manera de supervisar eso y no tiene nada que ver con estilo. Pero digamos, ayer yo asistí a una sesión de dibujo con modelo, solo como asistente, era algo de un profesor de la Guerrero que organiza sesiones muy bacanas y era una bailarina y entonces pues hacía unas contorsiones muy interesantes, unas poses muy desafiantes, todo era full escorzo, unas sesiones donde uno como que lo mantienen humilde, pues porque uno se da cuenta que uno siempre tiene sus limitaciones y sus fallas. Pero al lado mío había una persona y ella dibujaba bien, pero borraba constantemente. Bueno, igual pues lo que le sirva, ¿no? Porque hace dibujos bacanos. Pero sí me recordó por qué estas cosas yo las defiendo tanto. Si el dibujo no queda bien, nuestra actitud no es, pues todo bien, cualquier cosa queda bien, sino es más bien, eso es un registro del proceso. Su proceso va ahí, deje el error. Usted puede comentar el error, puede pedir feedback sobre el error, puede corregirlo más adelante. Y esa trampa del ego que le dice a uno, esto quedó feo, yo no voy a arrancar la hoja. Esta tarde en la universidad un estudiante estaba pues medio problemado por eso, porque básicamente arrancó su entrega y esas cosas no se hacen. Esto es una mecánica económica para hacer indagaciones. Y esas indagaciones se pueden hacer desde referencias o se pueden hacer desde la imaginación o combinando las dos cosas. ¿Listo? Si yo a esto le agrego líneas envolventes, si le agrego planos de sombra, todo está pensado para hacer una concepción altamente económica y desde esa economía poder hacer muchos más estudios en el tiempo que nos tomaría hacer un solo estudio de pronto de un render muy complejo, que igual eso tiene su valor, pero si recién estamos empezando o queremos entender mejor lenguaje corporal, estructura y demás, yo estoy completamente convencido de que la economía con muchos más ejercicios nos enseña más. ¿Listo? Entonces esa es como mi reflexión mientras hago otro mamarrachito aquí al lado del dibujo muy interesante que nos compartió Rafael. Y Rafael, si nos está oyendo en diferido, gracias por participar de las sesiones, así sea de manera indirecta. Cuéntenme ya para cerrar alguna última inquietud con la que les pueda colaborar. Sí, 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 sí. Ahí se nota, se nota. Uh -huh, uh -huh. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Uh -huh. No, como le digo, yo le vuelvo a echar las flores. Me parece que usted tiene un nivel de dibujo. No solamente es el hecho de que claramente dibuja bonito, tiene una concepción espacial que me parece muy, muy, muy bien lograda.
Y además de eso hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto tampoco. Usted está siendo muy selectivo en cómo dibuja. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que está pasando acá, a mí me parece muy notable lo que está pasando aquí. Pero también me parece muy llamativo cómo poco a poco va soltando la línea por acá. No le veo el afán de alguien de pronto más nuevo en proceso, que es como yo tengo que rellenar todo. Saber dónde parar también me parece que es una muy buena indicación. O sea, yo siento en muchos de sus dibujos, en casi todos, que es casi como si hubiera un gradiente. Pero el gradiente no es un gradiente de luz a sombra, sino es un gradiente de detalles. Miren lo que estoy tratando de decir. Miren cuántas líneas hay acá. Mi cursor casi no se ve, pero miren lo que está pasando aquí. Y miren lo elemental y sencillo que es lo que está pasando acá. Entonces como que está dejando soltar y está dejando ir detalles. Eso me parece muy... No solamente se ve muy agradable, que igual el juicio estético no es lo que nos interesa acá, pero son dibujos que son muy bonitos. Pero me parece que es muy económico el acercamiento que tiene usted a dibujo. Lo último que le voy a preguntar es, ¿usted es estudiante, es egresado de artes o cuál es el trasfondo suyo? Ah, ok, sí, 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 sí. Ok, 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 ok. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 listo. Entonces, como usted viene de ilustración, el último apunte que voy a hacer lo que otra vez, yo no me voy a poner a inventar como que, a ver, es que puede ser un poquito más grande el pulgar, como no, los dibujos están muy, muy bacanos. De pronto sería interesante que usted empezara a probar tintas a base de agua para crear bloques de sombra, pero igual eso es más como un complemento que uno le puede hacer a un ejercicio de iluminación para seguir persiguiendo brevedad. Entonces, ya que usted me dice que es diseñador gráfico con una orientación hacia ilustración, y esto usted probablemente ya lo ha hecho antes, pero por sí. Cuando le recomendaba que uno puede tomar el nivel que evidentemente tiene usted para empezar a crear morfologías de ficción, a lo que me refiero es a lo que voy a hacer no en este boceto, sino en el siguiente. Entonces, uno tiene su fórmula, su mecánica, incluso su maña, hay que decirlo también, de cómo uno concibe las cosas. Y pues uno habla desde las cosas que uno sabe, las personas que vienen del dibujo súper metódico de bellas artes, la gente que solamente trabaja en tiempos largos, tipo óleo, carboncillo y demás, entonces tiene otra concepción, por ejemplo, del realismo, del nivel de detalle, incluso de las estructuras. Y eso está perfectamente bien. Y a mí me parece que, por lo que uno debe abogar es por tratar de combinar más que estilos como puntos de vista. Digamos, el realismo a mí me llama mucho la atención, reconociendo que yo me describiría como un semifigurativista. Me escribo como alguien que entiende más de la síntesis y la distorsión del realismo que del realismo en sí. Entonces, ¿a qué voy con este comentario que estoy haciendo? Si uno dice, listo, mire, yo tengo mis mecánicas para poder, por lo menos económicamente y sin mucho afán, concebir la estructura de las cosas. Y ahora tengo que hacer un ejercicio de ficción donde el cuerpo hace parte de esa ficción. Entonces, yo tengo también la capacidad muy rápidamente de plantear con una lógica interna cómo se distorsiona esa, esa morfología para pertenecer a un mundo y a una concepción de ficción. ¿Listo? Si yo pretendiera estar dibujando aquí las manos de alguno de los dos modelos del sábado, pues tendría huevo. Pero si yo estoy pensando en un diseño de criaturas o ciertos tipos de personajes, el que yo tenga una concepción estructural de la anatomía va a ayudar a entender mejor un elemento tan icónico y tan idiosincrático como lo es una mano. Y, o sea, esto pasado a limpio, ¿qué significa? Que si la mano se parece a su dueño y dice mucho del dueño, entonces mucha de la narrativa de una concepción de ficción provendrá también de aquí. Ese no es un asunto menor. ¿Listo? Esto de pronto rebasa los intereses de varios de ustedes, porque estoy hablando aquí ya de cosas que no es que sean más avanzadas, son de otras áreas. Si su interés es solamente entender el naturalismo y realismo anatómico, que eso es muy difícil de hacer, esto que estoy haciendo yo en este momento suena a pura cháchara. Pero con frecuencia, quien estudia estos temas está tratando de complementar
otros, como lo está indicando Sergio, como lo hago yo también. A mí me interesa mucho entender mejor figura humana, no solamente porque pues, quiero ser un mejor dibujante de figura humana, sino porque mi trabajo está atravesado por la idea de diseño de personajes y narrativa gráfica. ¿Listo? Entonces, el que uno entienda cómo de una cosa uno transita a la otra, y no aplica solamente para manos, aplica para cabeza, para estructura ósea, para hibridación de diferentes tipos de anatomías. Y eso se puede hacer desde cualquier punto de vista. Si ustedes buscan a alguien como, qué sé yo, alguien como Boris Vallejo o Terry Whitlatch, como grandes luminarias de ilustración de fantasía que tienen una perspectiva altamente realista, súper bien, pero la concepción económica de, en este caso, una anatomía de ficción, pues desde una estructura sencilla, donde lo que no hay es esto, ni esto, pues va a facilitar esa exploración de una anatomía que pertenezca a un mundo imaginario. ¿Listo? Entonces, pues ahí dejaría ese último comentario, de pronto un poco sui generis y no directamente ligado a lo que estábamos haciendo antes. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta ya para cerrar? ¿Listo? Entonces, despidámonos, ya estamos en 1 hora y 15, creo que eso puede ser suficiente. Les agradezco mucho por participar tanto de esta experiencia como de la experiencia presencial. Recuerden que si ustedes asistieron a ambas y varios de ustedes lo hicieron, la idea es que el próximo, sí creo que lo dejamos para el lunes. El próximo lunes vamos a hacer esa sesión extra que no es ni de esta sesión ni de la de mañana, sino es de lo que sea que tenga que ver con dibujo. Entonces va a ser así como muy QA dibujado, ¿listo? Entonces para que vayan pensando sus preguntas y Daniel en su momento va a abrirla, no sé si ya lo hizo, no le pregunté eso, pero el caso es que para que tengan presente también ese como bonus track que tienen por haber participado en las dos sesiones, ¿listo? Entonces nada, no me queda más por decir el día de hoy, les agradezco mucho y nos vemos mañana. Cuídense mucho, que estén muy bien.